La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, ya con este domingo hemos llegado al cuarto domingo de Cuaresma. Un domingo que por tradición se llama Domingo de Letare, que significa Domingo de la Alegría. Así como en Adviento tenemos un Domingo de la Alegría porque estamos cerca del nacimiento de nuestro Señor, en Cuaresma tenemos un Domingo de la Alegría porque estamos cerca de iniciar la Semana Mayor, la Semana Santa. Estamos a escasas 2 semanas de iniciar este misterio central de nuestra vida de fe, el misterio pascual. Vamos a celebrar esta Eucaristía diciéndole al Señor: quiero tener el corazón alegre, quiero sentirme lleno de gozo, lleno de entusiasmo, para estar dispuesto y preparado a recibirte en mi corazón en esta Pascua que está cada vez más cerca. En un momento de silencio vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo nos exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse de las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo inmediatamente a su criado: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él le replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero a ese sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró sus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro cebado. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De las páginas más bellas del Nuevo Testamento. Una parábola con la cual podrían reescribirse todas las páginas de la Sagrada Escritura si algún día se perdieran, si alguien recordara solo la parábola del hijo pródigo, las podría escribir todas de nuevo. Una parábola que seguramente hemos escuchado muchas veces, pero que tal vez se nos ha escapado la razón para quien Jesús la dirige. Uno puede pensar que esta parábola está dirigida a los hijos que pecan y se van de la casa, pero resulta que no es así. Esta parábola está dirigida a los escribas y a los fariseos, que estaban presentes, y porque criticaron a Jesús porque estaba con pecadores, Jesús a ellos les dijo esta parábola. Porque en el fondo lo más importante de esta parábola no es la actitud del hijo mayor o del hijo menor, es la actitud del papá. Por eso ya vamos a mirar algunos detalles. Es una parábola que puede resultar contradictoria. Cuando en la antigüedad alguien la leía, se quedaba seguro asombrado, porque está llena de irracionalidades, está llena de incoherencias. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento se le pide al papá o recibe uno la herencia de su papá? Cuando el papá se muere. Este hijo le está diciendo al papá: papá, yo a ti no te quiero, yo a ti no te amo, por eso no deseo seguir viviendo aquí, pero quiero todo lo que es tuyo. A ti no te quiero, pero sí quiero tu riqueza y tus dones. Yo sí quiero tu oro y tu dinero, pero a ti no te quiero. ¿Cuántos en este momento de alguna manera también hacemos la misma cosa? Señor Padre, quiero que me des una casa, quiero que me des un carro, quiero que me des un trabajo, pero a ti, en realidad, a ti no te quiero. Yo quisiera todos tus dones, quisiera todo lo que tú me puedas dar, pero a ti, en realidad, contigo yo no quiero vivir. Yo quiero estar colmado de regalos, los que tú me puedas dar, pero no quiero vivir bajo tu sombra, no quiero vivir bajo tu custodia. Yo me quiero emancipar y yo me quiero ir lejos de aquí, eso sí, con nada mío y todo tuyo. Porque ese hijo no ha comprendido que todas las bellezas que se lleva, que todo el oro que lleva en una mochila, que todo lo que hace
y con lo que va a desgastarse en el mundo, nada lo ha construido él mismo. Todo se lo ha dado su papá. La irracionalidad es que como que todavía su papá no ha muerto, le dice al papá: dame la herencia que me corresponde, que en realidad no le correspondía, porque él no era el hijo mayor, él era el hijo menor. Y la herencia, una vez que el papá se muere y todavía está vivo, cuando el papá muere, quien recibe la herencia es el hijo mayor. El hijo menor todavía no le toca hasta que muera el hijo mayor, porque había una figura que tenían en la antigüedad que se llamaba pater familias, y el pater familias era el que administraba toda la herencia. El papá, aunque tuviese hijos, esos hijos hasta la muerte de papá dependían de ese padre. Y una vez que moría el papá, el hijo mayor pasaba a ocupar el lugar del pater familias, y a partir de ese momento el hijo mayor administraba la herencia en favor de todos los hijos. Este hijo menor, de una manera irracional y de forma inoportuna, pide lo que no se merece y lo que ni siquiera le toca. Pero si nos parece irracional la actitud del hijo, infinitamente más incoherente, según nuestra manera de pensar, es la actitud del papá. Porque el papá en ningún momento le dice: ni siquiera por ley te toca ese dinero, y yo no me he muerto, hijo, para que tú me la pidas. El papá en ningún momento le dice ninguna razón, y las tenía, porque el papá tiene algo que lo tiene marcado en su corazón, y es su infinito amor por su hijo. Para este papá no hay distinción entre mayor y menor. Para este papá no hay norma, no hay ley que lo dicte, que lo guíe en el amor. Por eso este papá, superando los méritos que pudiera tener el hijo y superando las leyes, pone por encima el infinito amor que le tiene y le dice: hijo, aunque te vayas a ir de mi casa, aunque no quieras vivir más conmigo, yo te sigo amando infinitamente de la misma manera. Por eso, todo lo que esté de mi parte para ti, yo te lo voy a dar, porque no te lo doy por mérito, te lo doy por amor absoluto. No te lo doy por ninguna ley, te lo doy porque te amo infinitamente. Y aunque me destroces el corazón al partir, tú eres libre de hacerlo, porque no te quiero tener aquí prisionero. No quiero que seas un esclavo. Y si tu decisión te lleva por otro camino, yo lo abrazo y lo acojo. Y te doy todo lo que a mí como papá me toca darte. Ese hijo se fue, y se fue cargado de dones. Pero sucede una cosa sumamente clara: el único lugar donde el hijo es fructífero, donde la vida se le recompone y se le renueva a uno, es en la casa del Padre. Cuando tú sales de la casa del Padre, comienza a producirse algo dentro de ti: el desgaste. Y cuando uno sale de la casa del papá, uno comienza a desgastarse, y nadie te puede devolver lo que solo en la casa del Padre puedes encontrar. Este muchacho salió con una toga bellísima, adornado, salió perfumado, salió seguramente cargado en soberbia, pero salió erguido, con una mochila de dinero, nada suyo, todo del Padre. Pero en la medida que fue entrando en el mundo, lo que el Padre le dio en la casa se le fue acabando. Porque afuera nadie te puede dar lo que en la casa del papá solo puedes conseguir.
¿No les ha pasado que cuando uno se va de la iglesia, comienza a vivir el día a día, uno se va como desgastando? Y cuando uno vuelve el próximo domingo a esa casa del papá, uno como que recarga la energía, se llena de fuerza, se vuelve a salir hermoso, vestido de la mejor manera, porque solo en la casa del papá puedes ser colmado. Fuera de la casa del papá te desgastas. Este muchacho se desgastó de tal manera que llegó a la condición más baja posible para un judío. No solamente tuvo que pedirle trabajo a un extranjero, sino que el extranjero le dice: vas a cuidar a los cochinos, que estaba en el nivel más bajo de los animales que podía acercarse a un judío. Y peor aún, este hombre no podía comerse ni siquiera la comida de los cochinos. ¿En qué condición de degradación había llegado este muchacho? A la más baja. Pero ahí en ese lugar, dice el texto, que este muchacho tuvo una reflexión. Entrando dentro de sí, y aquí está una clave de este evangelio: cuando tú te sientas mal, cuando la situación te apriete hasta lo más profundo, tú tienes que recordar, tienes que utilizar tu memoria, como hizo este muchacho, y entró dentro de sí y se acordó de que en la casa de su papá vivía mejor, que en los brazos del Padre se vive mejor, y por eso dijo una reflexión: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de los jornaleros. Y se paró, se puso en camino. Y aquí comienza la experiencia de amor más grande. Cuando un hijo se va de la casa y tú no estás de acuerdo, lo más probable es que uno lo extrañe. Pero en muchísimas ocasiones, cuando ese hijo vuelve, me encuentra con el brazo cruzado, con el ceño fruncido, y yo estoy molesta, porque usted se fue y para acá no vuelva. Muchas veces nuestra actitud es una actitud que le cierra la posibilidad al que se equivoca, porque queremos que se dé cuenta de su error. En cambio, este papá, que es la clave de esta parábola, no pongan tanta atención en el que se fue, presten atención a la actitud del Padre misericordioso. 5 verbos aparecen a partir de este momento. El primero, el verbo ver. Dice que el papá, cuando todavía estaba a lo lejos, lo vio. Lo más probable es que este papá, aunque no lo haya perseguido, porque este es un papá que no quieres que vengas por lástima, no quiere que vengas porque él se va a sentir triste porque tú te fuiste. No, él quiere que vengas a su casa por amor. Y por eso, dice el texto, a lo lejos lo vio. Lo más probable es que este papá todas las tardes asomaba la mirada por aquel camino, tratando de atraer a su hijo al lugar de donde no debió irse. Y por eso, oteando ese camino, con la mirada atraía a ese hijo. Y el papá lo miró. El segundo verbo es un verbo que ya se lo he dicho aquí muchas veces: plancanizomai. ¿Se acuerdan? Se le movieron las entrañas. A Dios Padre se le enterneció el espíritu, se le removió todo por dentro, como cuando uno ve al amor de su vida y siente mariposas en el estómago. Así el Padre sintió que ese hijo a quien amaba estaba de regreso. El tercer verbo, y es un verbo único, que no aparece en ninguna otra parte de la Escritura referida al Padre. El verbo es dramos, viene de hipódromo, caballo, tromo, correr. El papá por ese hijo corrió. Si ustedes buscan este verbo en el Antiguo Testamento,
está asociado solamente a los niños. Pero ahora ese papá, porque anhelaba tanto el regreso de ese hijo, por él decidió correr. Dios, para que tú vivas con él, cuando apenas tú das un pie, él comienza a correr para encontrarse contigo. Cuando tú apenas dices, me voy a levantar y quiero ir, ya Dios está corriendo para llegar a tu vida y para hacer el cuarto verbo, epitipto, que significa lo agarró por el cuello. Lo más probable es que este muchacho llegó de rodillas cuando vio a su papá, pero cuando el papá lo encontró, lo agarró por el cuello como diciendo, no te arrodilles, porque tú no eres un esclavo, tú eres mi hijo. Y el muchacho comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Inmediatamente suspende el padre esto y dice, tráiganle el vestido. Es interesante porque significa que este papá no quiso que el hijo se tratara como un esclavo. El papá, dice el texto, quinto verbo, catafileo, que significa lo besó efusivamente. Este papá besa al hijo, un hijo que probablemente no regresa como se fue. Este se fue perfumado y hermoso, pero regresa maloliente, desnudo, perdido, raquítico, y el papá no le importa la condición de este hijo y se lo come a besos. Y dice, traigan inmediatamente, hagamos una fiesta, devuélvanle la túnica, porque el pecado ha mostrado su desnudez, pero no voy a dejar que nadie se burle de él, vuélvanlo a vestir. Colóquenle un anillo, porque tú no vienes aquí como un esclavo, tú eres mi hijo, y por eso te coloco el anillo. Es más, y te voy a colocar las sandalias, porque si te quieres volver a ir, si quieres partir nuevamente de la casa del papá, eres libre de hacerlo, porque no te quiero como uno prisionero aquí conmigo. No te quiero como un esclavo, te vuelvo a recibir como lo que eres. Aunque el pecado te haya apartado de mí, mi amor te restituye como un hijo. Este papá es el papá que todos tenemos y al que podemos recurrir, no como si fuésemos nosotros sus servidores. Miren el hijo mayor que no se fue de la casa, trata a ese papá exactamente igual como lo quería tratar el hijo menor. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y el hijo mayor le dice, yo te he servido como si fuese un jornalero. Es decir, estaban tan lejos del papá el que se fue como el que se quedó. Pero ese papá le ha dado su amor al que se fue como al que se quedó. Por eso cuando estaban en la fiesta, dice el texto, también salió para recibir al hijo mayor y decirle, alégrate, porque tu hermano que estaba perdido lo hemos encontrado. No sabemos cómo terminó esta parábola. No sabemos si el hijo mayor decidió entrar o no. No sabemos si el hijo menor algún día se volvió a ir de la finca del papá. Pero la pregunta es, ¿cómo terminará mi historia de hijo con Dios? ¿Cómo terminará tu historia con el Padre? ¿Vas a renunciar a la soberbia y vas a dejar que el Padre te ame? ¿Vas a dejar que te mire, que se enternezca contigo, que corra para abrazarte, que te coloque sus brazos al cuello y te bese efusivamente cada vez que tú decides volver? Vamos a pedir al Señor que nosotros podamos hacer una experiencia con un papá así, porque esta es la clave de este evangelio. Señor, yo quiero vivir en tu casa y quiero quedarme contigo, pero como un hijo y no como un esclavo. El Señor nos conceda pues esta gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Presentemos con confianza al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, que ha recibido de Cristo la misión de reconciliar, para que en medio de las tensiones y las actitudes agresivas sea fermento de unidad y de paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro mundo, dividido por el odio, la guerra, la segregación, en ricos y pobres, dominadores y dominados, vencedores y vencidos, para que sea posible la paz, fruto de la justicia y del amor fraterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se indignan, como el hijo mayor de la parábola, contra los que perdonan y son perdonados, para que depongan su actitud intransigente y sepan comprender, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, pecadores, que queremos hacer nuestra la actitud de conversión del hijo menor de la parábola y acogemos a la misericordia y al perdón de Dios, para que valoremos el sacramento de la penitencia y nos preparemos para celebrar nuestra reconciliación en Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta construcción de nuestro templo parroquial, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de misericordia, estas súplicas que humildemente te presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sabes que es más lo que me falta, no tengo oro ni plata, pero
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa de este domingo, los dones que nos traen la salvación, te rogamos nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecértelos por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana. Bendito esté el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Marta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuenta el Señor que una vez un padre tenía dos hijos.
Oremos. Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa de este domingo, los dones que nos traen la salvación, te rogamos nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecértelos por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Alegres por haber celebrado esta Santa Misa, pueden ir en paz. Feliz domingo de la alegría para todos.